Ok, buenas noches con todos. Somos el grupo número H y vamos a hablar sobre el tema de cómo podemos entender la neurociencia y la educación, cerebro y aprendizaje. Siguiente diapositiva. Ok, antes de comenzar la exposición, tenemos una frase reflexiva que nos dice: solo se puede enseñar desde la alegría, sin emoción no hay aprendizaje. Siguiente diapositiva. Comenzando con la exposición, tenemos los objetivos generales que nos dicen alcanzar las principales definiciones y aportes de la neurociencia relacionadas con el estudio de la estructura, desarrollo y función del sistema nervioso. Y como objetivos específicos tenemos identificar los avances de la neurociencia hasta la actualidad, con el objetivo de mejorar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. También determinar lo que es el rol de los educadores y educandos, considerando los avances de la neurociencia. Siguiente diapositiva. Y bueno, como introducción al tema tenemos que parte primordial del ser humano es el motor que mueve nuestro cuerpo en sí, de forma tanto física como mental, que es nuestro cerebro. Es quien nos ayuda a lo que es controlar el cuerpo, tanto desde las emociones, nuestros recuerdos, identificar también los objetos, olores y más, a controlar estos estímulos en lo cual nos ayuda nuestro cerebro. En este caso, la neurociencia y la educación llegan a unirse y esto da apertura a lo que es descubrir más sobre el funcionamiento del cerebro y de esta manera aprovechar todo el conocimiento y tener un proceso educativo más beneficioso, donde los participantes o donde la participación del docente como tal y del estudiante sea esencial, de tal manera también que en este caso la psicología y la pedagogía enlacen lo que es saberes para de esta manera facilitar la educación y el aprendizaje de los estudiantes. El funcionamiento también del cerebro cada vez es mucho más grande y el descubrir sus alcances y cómo este es un organismo vital y de tal importancia que se va desarrollando con el paso de los años es esencial, pues, ¿no? Como el recolectar las memorias y el alimentar todas estas experiencias de tal manera que cambian constantemente en lo que es el aprendizaje y se vuelve mucho más capaz de formar un campo de saberes y conocimientos. Conocemos que existen diferentes métodos de enseñanza y diseños de estrategias y de aprendizaje en los cuales resalta lo que es la neurociencia y con estos estudios se hace mucho más profundo lo que es el fortalecer todos los métodos y diseños, pues, ¿no? Conocer también que cada cerebro es único y así como cada individuo lo es, y cada persona tiene sus actos y sus propios aprendizajes. Siguiente diapositiva. Ya, acerca de cómo podemos entender las neurociencias, tanto así de la educación y el cerebro y el aprendizaje. Iniciamos con que es el motor que mueve nuestro cuerpo físico y mentalmente, es el cerebro. Ya, se puede referir también como un proceso de sentir amor, por ejemplo, identificarse con algún objeto, recordar momentos a través del olfato y asimismo poder similar estos procesos tanto como son los estímulos cerebrales. La ciencia pues no duda acerca de estudiar estos procesos en menor medida. Tanto así se puede ver al punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, las neurociencias, en cambio, existen diversas ramas, por lo tal, dentro de la medicina, se relaciona tanto así como un estudio de las estructuras dentro de este desarrollo, que puede funcionar como un sistema nervioso, que en este caso, el cerebro, médula espinal, nervios periféricos, en presencia de las condiciones normales o los problemas que se pueden presentar de acuerdo a la neurociencia. La siguiente diapositiva. Ya, aquí vuelta, cabe recalcar que existen diversos aportes importantes, en este caso con la neurociencia, en las diversas áreas de la investigación. En este caso, hacen muchas creencias, con lo cual en el siglo pasado, la evolución con la tecnología, nos enfrentamos que actualmente los países desarrollados implica que también podemos aportar constantemente a la sociedad con esta rápida evolución, lo cual quiere decir que
también es muy difícil de comprender, por lo que tenemos que ir a la par. Eh, en sí, para poder comprender la neurociencia, es relativamente, iniciamos con la edad moderna, pero aquí muchos se han preguntado antiguamente de cómo funciona nuestro cuerpo y así también podemos presentar las diversas teorías con lo cual sus postulados, de acuerdo a los autores, defienden acerca de la neurociencia, como en lo principal Kandel en el 2000 y Crick en 1999, pues su postulado generalmente es que el reto de la neurociencia es poder comprender en sí cómo funciona el cerebro para poder así producir una mente y una conducta. Debido a esto también puede existir una gran cantidad de investigaciones que su reto en sí consiste en comprender la relación que hay entre el cerebro y el comportamiento general, la neurociencia conducta que se encarga en estudiar los diversos mecanismos fisiológicos que se encuentran en evolución, tanto así que del desarrollo de conducta, la experiencia que presenta el ser humano ha avanzado en las últimas décadas, con lo cual es importante destacar el crecimiento así de la información en base a esto de la neurociencia, que ha sido tanto impulsado por organizaciones que actúan en los centros de información. Cabe recalcar que aquí también la UNESCO es una de los entes principales y promotores para que exista estos avances acerca de la neurociencia y de educación. La primera asociación también que surgió en Alemania fue por Brian Commission, que en 1903 tuvo un gran énfasis en este caso que su postulado de dicha asociación surgía como algo interno que puede convencer tanto así, en este caso, al gobierno de la gran importancia que tenía acerca de los avances científicos de estas aportaciones en cuanto a la evolución que tenía en el comienzo de la Primera Guerra Mundial por el mismo autor, que pudo disolver acerca de 1961. Su gran organización fue centralizada en sí, el cerebro fue denominado algo internacional, que pudo también tener una iniciativa por parte de la UNESCO y recibir así algo de entendimiento de que el cerebro puede destacarse acerca de cómo el ser humano va evidenciando de poder entender y evolucionar constantemente a la par. Como les había mencionado, la tecnología es algo que tenemos que ir siempre en continuidad, porque la ciencia no es algo estático, sino que está en evolución, porque el ser humano también está siempre en constante cambio, y lo cual tenemos que permanecer actualizados. Y la siguiente diapositiva, por favor. Ya, bien, lo que vamos a hablar ahorita es sobre la educación y los aportes de la neurociencia. En sí, durante mucho tiempo se sabe que la educación en el ser humano se ha visto como un poco criticada, a pesar de los cambios positivos que se hayan dado como tal. Se manifiesta que el rol del educador es hacer que la educación mediante la práctica sea transformadora en cada uno de los alumnos. Por ende, esta enorme responsabilidad recae en cada uno de los educadores. Cada ser humano está dado no solo de habilidades cognitivas, sino también habilidades que estimulan lo que son las emociones, sociales, morales, físicas y espirituales. Todas ellas provienen de lo que es el cerebro, el cual ocurrirá la transformación tanto del cerebro ya mencionado, del educador, como el del alumno. Durante más de 2 décadas, la neurociencia ha estudiado el sistema nervioso y el cerebro en términos de estructura y función, lo que ha llevado lo que es a una mejor comprensión del proceso de aprendizaje. En la investigación mediante neuroimagen permite conocer más sobre las funciones superiores y más complejas que tiene el cerebro, como lo es el lenguaje, la memoria y la atención, que son estimuladas, se refuerza y evalúa día tras día en centros de formación de todo el mundo. Además, estos estudios revelan lo que es un fascinante proceso de desarrollo del cerebro que comienza en el útero y continúa a través de diferentes etapas del ciclo de vida, donde la herencia genética y el medio ambiente están interconectadas y determinan la calidad del desarrollo humano. Siguiente diapositiva. Ya, ¿cómo podemos entender la relación entre la neurociencia y la educación?
Para conocer más a profundidad esta pregunta, primero debemos de conocer qué panorama, y esto se refiere al entorno en el cual nos encontramos o el que se encuentra el alumno, está en su momento de aprendizaje. Por eso se puede apreciar en las aulas, lo cual es una de las áreas donde se da esta práctica pedagógica híbrida. Cada una de las habilidades y capacidades, más que todo del ser humano, se da en nuestro cerebro, el cual es el que está en un constante aprendizaje y desarrollo. Entre más acceso tenga el educador acerca del conocimiento relacionado con el funcionamiento del cerebro humano, el proceso de aprendizaje será mucho más útil y efectivo en cada uno de los educadores y más que todo en los estudiantes. Es importante destacar que un educador debe entender lo que es a la perfección de cómo se trata la neurociencia, ya que será el encargado, por así decirlo, de transmitir esos conocimientos a los estudiantes en lo que son las aulas, más que todo de manera didáctica, para que estos puedan comprender y desarrollar su nivel de aprendizaje o proceso de aprendizaje. A continuación, siguiente diapositiva. Bueno, yo le voy a hablar sobre el rol del educador en la neurociencia. Bueno, considerando los avances que se han visto en las neurociencias, podemos afirmar que todo educador es modificador del cerebro y tiene la posibilidad de cambiar la estructura, la composición química y la actividad eléctrica del cerebro. El educador, desde el enfoque de la neurodidáctica, se convierte en el modificador de lo que ya le mencioné antes, y la acción del educador puede modificar la estructura del cerebro, creando sinapsis mediante la enseñanza de contenidos novedosos e interesantes. Podemos decir que la acción del educador también puede cambiar la actividad eléctrica del cerebro. Por ejemplo, en un debate en el aula para una resolución de problema que promueven una actividad eléctrica entre 12,5 y 25 ciclos por segundo. O por lo contrario, puede ocasionar un cansancio o fatiga en los estudiantes. Y bueno, la química cerebral también puede ser modificada desde la acción del educador, pudiendo activar la liberación de componentes químicos en el cerebro. Por ejemplo, una actitud de burla o amenaza o sarcasmo eh, va a activar la liberación de cortisol y la adrenalina y neurotransmisores relacionados al estrés. Y una actividad positiva en un entorno de aprendizaje significativo va a activar lo que es la liberación de serotonina, dopamina y endorfina, y por ende neurotransmisores encargados en los estados afectivos positivos. En la misma forma, una estrategia didáctica en el aula podemos decir con competencia por un tiempo determinado puede activar lo que es la producción de neuroadrenalina. El cerebro es el depósito de toda información que recibe. Pues este es un órgano compuesto por trillones de conexiones, de los cuales solo una parte limitada se genera automáticamente. Las conexiones se hacen principalmente con la ayuda del cerebro, y cuanta más estimulación recibe el cerebro, más conexiones hace y más piensa. Em, para poder saber cómo cada estudiante desarrolla sus capacidades, como la memoria, puede trabajar en cada uno de ellos, es importante entender sobre los hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo podemos concebir el mundo de una manera lógica, racional, y podemos ordenar lo que son las experiencias, analizarlas y categorizarlas. Y en el hemisferio derecho nos permite concebir un mundo a través de imágenes, representaciones, y con este hemisferio podemos reconocer lo que son las relaciones entre pares diferentes y las interrelaciones de cosas y sucesos. En sí, la neurociencia explica lo que es cómo trabajan millones de células en el cerebro humano para dar sentido a las complejidades de los procesos mentales cuando se enfrentan a diferentes campos de conocimiento. Continuación.
Siguiente diapositiva. Las conclusiones. Ya, bien, entonces como conclusión tenemos más que todo que la neurociencia y la educación están más que todo muy relacionadas, ya que estos son el motor el cual nos ayuda a estimular nuestro cerebro. Y esto también de antemano ayudará a los estudiantes a poder mejorar nuestro aprendizaje, a pesar de que a medida que pasa el tiempo la tecnología va avanzando, pero eso no es un impedimento como tal. Y una de las mejores estrategias es que las clases sean más que todo dinámicas y sobre todo que interactúen entre todos, ya que con esto se ayuda a que el conocimiento brindado que se procese de una mejor manera y pueda ser comprendido. Siguiente diapositiva. Ya, y como recomendaciones tenemos que la información debe ser presentada de forma asociativa en relación con temas anteriores y precisar la calidad de la información. También lo que es llegar a la sensibilidad del ser humano, ya que es clave para el aprendizaje. La interactividad, más que todo, también es vital. Es fundamental que la información redactada se inicie en la práctica y ser más empáticos nos facilita el logro de los objetivos. Siguiente diapositiva. A continuación, un video. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente?